Bienvenidos todos los ministros de la luz. Continuamos con nuestro estudio de la Biblia. Estamos en el Tanaj, conocido como Antiguo Testamento, en la sección de la Torá, es decir, los 5 libros de Moisés, también conocido como Pentateuco y como Humash, para que tome su Biblia, un lápiz, cuaderno y tome apunte de la lección del día de hoy. La porción de maná que el Todopoderoso nos da para este Shabbat, este séptimo día santo bendito, es el capítulo 3 del libro de Vayikra, traducido en su Biblia al español como Levítico. Nosotros continuamos viendo los acercamientos, la forma, los medios que el Eterno está dando para poder acercarnos a Él. Nosotros, como hombres pecadores, al pecar, al cometer una falta, nos desligamos de la vida, nos desligamos de Dios, que es la vida, y nos apartamos. Dios no nos ve como hijos, sino como delincuentes, y nos ofrece medios para poder acercarnos a Él, para poder tener comunión con Él y poder estar en paz. Entonces nosotros desde el capítulo 1 de Levítico, de Vayikra, estamos viendo los acercamientos, los medios que el Eterno nos ha proporcionado para poder acercarnos a Él. ¿Por medio de quién? Del Cohen, del sacerdote, del ministro, que aparece en su Biblia ahí traducido como sacerdote, el ministro, el gran ministro, que es el intermediario, como Yeshua es nuestro intermediario entre nosotros y el Padre. En Levítico 1 vimos las ofrendas Olá, los Corbán Olá. ¿Qué significaba Olá? Significaba totalmente quemados, completamente quemados. En su Biblia aparece como holocausto, pero vimos que es una palabra griega y no la hebrea. En hebreo, olá significa ascender. ¿Por qué? Porque era totalmente quemada y ascendía en humo, en olor grato al Eterno. Hemos visto que eran 5 posibilidades que tenía la persona de llevar una ofrenda olá. Ya esto se hacía si se cometía un pecado y se llevaba una ofrenda. Que vimos que podía ser del ganado vacuno, del ovejuno o del caprino, y si no había los medios para estos animales que eran de mayor costo o más grandes, se podía ofrecer un ave que podía ser una tórtola, o un hijo de paloma que sería un palomino. Entonces teníamos 5 formas, 5 medios para acercarnos al Eterno. Los Corbán Olá. Le estoy haciendo estos cuadros para que usted lo haga en su cuaderno, en su Biblia, para que le sea mucho más fácil entender esto de los Corbán que se llevaban al templo. Porque estamos viendo, hay 5 formas de acercarse al Eterno, 5 Corbán diferentes. Tenemos los Olá, hemos visto los Minjá, los de paz, los de culpa. La idea es que usted lo entienda y que pueda saber bien qué animales se llevaba. Por lo general, esto debería ser a lo más de 1 año de edad del animal. Entonces, entre 0 a 1 año de edad del animal. Eso sería de las ofrendas Olá o los Corbán Olá, que eran totalmente quemados en el altar y que hacía que el fuego estuviera encendido, que es una figura, el fuego, del perdón del Eterno. Ya eso representa. En Vayikra, capítulo 2, hemos visto los acercamientos Minjá, que eran ofrendas o acercamiento de cereales. Se hacían para que el Eterno nos tuviera en memoria, nos recordara para bien a la persona que llevaba este acercamiento. Vimos que también hay 5 posibilidades. Podría ser llevada en harina seca, se le derramaba aceite e incienso para hacerlo. Entonces tenemos la harina seca, flor de harina, debía ser la mejor harina, la fécula, la más molida, la primera harina que se sacaba del trigo. Se le agregaba aceite de oliva, obviamente, no había aceite vegetales,
ni maravilla, ni canola. Además, podía ser una ofrenda cocida en horno. Y las cocidas en horno podrían ser dos. Las tortas, que es un pan grande, agujereado, o también podría ser un hojaldre, que es un pan más delgado. Obviamente, ya sabemos que estos acercamientos deben ser sin levadura, ya porque está prohibido ofrecer en ofrenda encendida levadura, algo leudado al Creador. Los acercamientos minjá solamente se quemaba una parte. El ministro, el gran ministro, tomaba con su puño una porción y se quemaba en el fuego. Y eso era el olor agradable que subía para el Eterno. En la solá se quemaba todo, en la minjá un puñado de la ofrenda que se estaba dando. También vimos que podía ser en sartén. Vimos que podía ser, la ofrenda podía ser en sartén, y también eso significa en sartén frita, y también en olla o cazuela aparece en su Biblia. Entonces tendríamos olla 1, sartén 2, en horno tendríamos 2 opciones, 3, 4, y harina, flor de harina, 5 opciones de la ofrenda minjá, o de cereales o de trigo. Y hoy estamos en el capítulo 3 de Vayikra, de Levítico, y veremos las ofrendas de paz. Lo que en su Biblia está traducido como paz es la palabra shelem, que significa agradecimiento, acercamiento, comunión con el Eterno. Y también vamos a ver que acá el Eterno da 6 opciones de llevar el acercamiento en agradecimiento al Creador. Tenemos que puede ser una ofrenda del ganado vacuno. Del ganado vacuno siempre da el comienzo por el animal más grande o de mayor costo. Y del ganado vacuno puede ser macho o puede ser hembra. Entonces tenemos 2 opciones del ganado vacuno. Del ganado ovejuno puede ser también macho o hembra. Y tenemos del ganado caprino, que serían las cabras. Caprino es cabras, ovejuno es ovejas. Tenemos macho o hembra. En total tenemos 6 opciones, son 3 tipos de ganado, un ganado vacuno, rebaño oveja, rebaño cabras, son 6 opciones, macho o hembra, macho o hembra. Eso es lo que vamos a ver hoy día. Hagan su cuadro, manténganlo ordenado, le va a servir para que entiendan el libro de Levítico y los acercamientos que se debían ofrecer. En su Biblia, en el capítulo 1, parece que no se los mencioné, en las ofrendas Olá, en el capítulo 1, en el verso 2, está hablando, dice que habla a los hijos de Israel y dile: cuando alguno entre vosotros ofreciera ofrenda al Eterno de ganado vacuno u ovejuno, dice en la Biblia, pero en la traducción en el hebreo dice rebaños, refiriéndose a ovejas y a cabra. En su Biblia anótele donde dice en el capítulo 1, en el verso 2, donde dice u ovejuno es o rebaño. ¿Por qué? Porque la ofrenda podía ser del ganado vacuno, de las cabras o de las ovejas. Y después, a través que va transcurriendo el relato, da ovejas y da las instrucciones para las cabras. Entonces damos comienzo al capítulo 3 del libro de Vayikra. Estos acercamientos eran voluntarios, de aroma agradable. Las ofrendas de Shelem, o de paz, de agradecimiento, también son voluntarias y de agradecimiento, y también son corbán que suben en olor grato al Eterno. Una parte pertenece al Creador, que es lo que se va a quemar, y otra parte pertenece
al dueño del animal que va a compartir, va a estar en comunión, compartiendo una comida con el Eterno y sus ministros. Damos comienzo, verso 1 del capítulo 3. Si su ofrenda fuere sacrificio de paz, si hubiere de ofrecerla de ganado vacuno, sea macho o hembra, sin defecto, la ofrecerá delante del Eterno. Sea ofrenda holocausto, sea ofrenda minjá, sea ofrenda shelem de paz, sin defecto. Sin defecto. Lo mejor para el Creador. La primera harina, la mejor harina. También sin defecto, acá sin defecto. Sin defecto. Esas eran las condiciones, las cualidades que debería tener la víctima que se va a acercar. La palabra ofrenda que aparece en su Biblia al español es la palabra corbán. Nosotros lo estamos traduciendo como acercamiento cuando está haciendo referencia a ofrenda y se está refiriendo a corbán, lo estamos traduciendo como acercamiento. Para que tome nota. La palabra sacrificio que se está utilizando es la palabra H2077, la palabra sebaj, la palabra hebrea sebaj, que es la que se traduce como sacrificio. La palabra sacrificio no es hebrea, es palabra griega. El sacrificio en el griego no tiene nada que ver con lo que en hebreo quiere decir. Sacrificio en el griego significa llevar algo a un Dios enojado, a un Dios que es castigador y que quiere apaciguar su ira. No, acá está buscando un acercamiento con el Creador, una comunión. La palabra entonces, sacrificio, es la palabra sebah, que significa, según el diccionario Strong, matanza. Por implicación, un sacrificio, que sería, entre paréntesis, la víctima. Y es la palabra que vamos a utilizar, la palabra víctima, es la palabra que aparezca sacrificio. La palabra paz, que aparece en su traducción al español, es la palabra chelem, es la palabra H8002, que significa retorno, pago, es decir, un sacrificio voluntario de agradecimiento. Eso es lo que significa chelem. Entendemos entonces que significa unir o reconciliar, hacer las paces o comunión entre dos cosas que estaban separadas, entre el Eterno y el ser humano. El ser humano primeramente tiene que reconocer la necesidad de que le falta la vida, que se ha apartado de Dios y que necesita reconciliarse con Él, estar en comunión con Él para estar en paz, para estar bien, para tener vida y para tener luz, o si no somos muertos caminando, tenemos que estamos en la tierra sin ningún propósito. Quiere decir que simbólicamente comerán juntos, ya que una parte de este presente, de este acercamiento que se está llevando al tabernáculo de reunión, se le entrega a la persona y también se ofrece algo en olor grato, en ofrenda quemada al Eterno. Y acá no es toda la víctima, sino una parte solamente del animal. Una mejor traducción, si quiere tomar apunte, sería verso 1: si su acercamiento fuere víctima de agradecimiento, si hubiere de ofrecerla de ganado vacuno, sea macho o hembra, sin defecto la ofrecerá delante del Eterno. Así debería quedar, un macho sin defecto. Está la posibilidad de que también sea hembra. Este acercamiento ocasiona entonces en el que se está buscando la comunión, la redención del Eterno, que esté en paz. Que esté en paz con el Creador.
Y vemos que está comenzando con los animales más grandes, que serían los del ganado vacuno, sean vacas o toros. Verso 2. Pondrá su mano sobre la cabeza de su corbán, de su acercamiento, y la degollará a la puerta del tabernáculo del encuentro, y los ministros, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar alrededor. El dueño, la persona que está llevando esta víctima al tabernáculo de reunión, es quien debe poner las manos sobre la cabeza de él. ¿Cómo? Como una transferencia, simbolizando que es él el que se está entregando. Y luego, entonces, ¿qué hace? Le quita la luz de los ojos al animal. Entonces se pone un recipiente, los sacerdotes, los ministros ponen un recipiente para recolectar la sangre y esa sangre después se rocía en el altar. Y aquí, por lo menos en los corbán, en los acercamientos Shelem de agradecimiento, no se menciona un punto cardinal donde debía realizarse el sacrificio o donde se realiza este rito de la víctima, como en las ofrendas solá, que era en el lado norte del altar del holocausto. Verso 3. Luego ofrecerá de la víctima de agradecimiento como ofrenda encendida al Eterno la grosura que cubre los intestinos y toda la grosura que está sobre las entrañas. ¿Qué debe hacer? Ya una vez que se le quitó la luz de los ojos, deben retirar la grasa de este animal, la que será quemada. Esta grosura será la grasa o la grosura que está en el aparato digestivo y que está en las entrañas y también en órganos internos. Esto se quemará. Y nosotros sabemos que las grasas internas del animal son toxinas que se van acumulando en el cuerpo. Verso 4. Y los dos riñones y la grosura que está sobre ellos y sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de los intestinos que está sobre el hígado. Vemos que continúa describiendo lo que se va a quitar del animal para que sea una ofrenda encendida al Eterno. Vemos que se le va a quitar la grasa de los intestinos, la grasa que está sobre los ijares. Los ijares se hace referencia a los lomos. Es la grasa que está debajo de los lomos y sobre las patas traseras del animal. Verso 5. Y los hijos de Aarón harán arder esto en el altar, sobre el holocausto que estará sobre la leña que habrá encima del fuego. Es ofrenda de olor grato para el Eterno. Acá, si nosotros leemos con cuidado el verso, está diciendo que harán arder esto sobre el altar. Y dice, el verso está diciendo acá, sobre el holocausto que estaba sobre la leña. Pero si nosotros estamos entendiendo que este es un sacrificio y no se ha hecho ningún sacrificio antes, sobre el altar no debería haber nada como un holocausto. ¿Por qué? Porque los ministros recién van a poner lo que se irá a quemar. Estaban sacando la grasa del animal y algunos órganos internos, entonces no hay ningún holocausto sobre el altar. ¿Qué es lo que se puede decir? Tenemos que revisar la palabra sobre, que se está traduciendo como sobre. La primera palabra que aparece sobre dice, y los hijos de Aarón harán arder esto en el altar. Sobre esa palabra habría que revisarla y debería traducirse como la palabra que se está traduciendo sobre es la palabra H5921, la palabra hebrea al, la palabra al, que significa encima, sobre, como, conforme, además, de, del, para, por. Y así tiene varios significados, tiene varias formas que se podría traducir,
pero en este caso debería traducirse, la palabra al hebrea debería traducirse como. Diría así el verso: y los hijos de Aarón harán arder esto en el altar como el holocausto que estará sobre la leña que habrá encima del fuego, es ofrenda de olor grato para el Eterno. ¿Por qué? Porque en el verso 3, aquí mismo en este capítulo, está diciendo, el verso 3 dice: luego ofrecerá de la víctima de agradecimiento como ofrenda encendida al Eterno la grosura, y ahí está mencionando lo que iba a ser ofrecido como holocausto, como ofrenda encendida. Todo lo que hemos mencionado, entonces hay que hacer esa corrección de la primera palabra sobre, que quedaría como. Entendemos que del sacrificio de paz se ofrece entonces una parte como ofrenda encendida, que sería la grosura y algunos órganos internos de la víctima. Verso 6. Mas si de oveja fuere su acercamiento para la víctima a... Perdón. 3, verso 6. Mas si de oveja fuere su ofrenda para sacrificio de paz al Eterno, sea macho o hembra, la ofrecerá sin defecto. Acá lo primero que tenemos que corregir es la palabra rebaño, la palabra ovejas, perdón. La palabra ovejas, ¿por qué? Porque en el diccionario Strong, o la palabra que se está utilizando para traducir, es la palabra son. Es la palabra hebrea son. ¿Qué significa rebaño? Esa es la palabra que debería traducirse. Esto es lo mismo que yo les dije en Levítico, en Vayikra, capítulo 1, verso 2. La palabra que se está utilizando no es ovejuno, es rebaño. Por eso le decía que lo corrigieran, porque es la misma palabra son que debería traducirse como rebaño, no como cabras, no como ovejas ni como cabras, porque se utiliza otras palabras para traducir ovejas y cabras. Lo primero entonces, mas si de rebaño fuere su acercamiento, de rebaño estamos hablando sea de ovejas o cabras, si de rebaño fuere su acercamiento para la víctima de acercamiento al Eterno, sea macho o hembra, la ofrecerá sin defecto. Además de vacuno, vemos que también se podía ofrecer entonces de cabras o de ovejas, y podía ser macho o hembra. La única condición, sin defecto. Verso 7. ¿Por qué? Ahora vamos a ver que lo va a dividir, este rebaño lo va a dividir aquí en el verso 7 en corderos, y en el verso 12 lo va a dividir en cabras. Entonces estaría correcto corregir el verso 6 y poner rebaños en su Biblia. Verso 7, si ofreciere cordero por su acercamiento, lo ofrecerá delante del Eterno. Debería llevar este acercamiento, este cordero, al patio de la tienda del encuentro, a este lugar sagrado donde el Eterno pidió que se construyera para poder reunirse, para poder encontrarse con el pueblo. Verso 8, pondrá la mano sobre la cabeza de su corbán, de su acercamiento, y después la degollará delante de la tienda del encuentro, y los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Vemos que deberá poner la persona que está acercando este animal la mano sobre la cabeza, hacer una transferencia, apagar la luz de los ojos de la víctima, y los ministros entonces recolectarán ahí con un lebrillo la sangre para después poder rociarla alrededor del altar. Verso 9. Y de la víctima de agradecimiento
ofrecerá por ofrenda encendida al Eterno la grosura, la cola entera, la cual quitará a raíz del espinazo, la grosura que cubre todos los intestinos y toda la que está sobre las entrañas. Esto entonces deberá quemarse totalmente, deberá presentarse como ofrenda de agradecimiento. Es la parte del acercamiento de paz que se le quema al Eterno, junto con lo que seguiremos viendo. Verso 10. Asimismo, además, los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares, con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado. Además de lo anterior, de la cola que se estaba quitando, deberían los riñones, la grosura que está sobre él y la que está sobre el hígado, todo eso debería ser quemado en olor grato al Eterno. Verso 11. Y el ministro hará arder esto sobre el altar. Vianda es de ofrenda encendida para el Creador. La palabra vianda es la palabra hebrea 38H, 3899, la palabra lejem, la palabra que se traduce es la palabra lejem, que significa alimento, comida. Alimento o comida. Verso 12. Si fuere cabra su acercamiento, la ofrecerá delante del Creador. Si iba a llevar una cabra, también debería llevarla a la puerta del tabernáculo del encuentro, a ese lugar sagrado, podría ser macho o hembra sin defecto. En cualquier opción, vacuno, oveja, cabra, macho o hembra, la condición es sin defecto. Verso 13. Pondrá su mano sobre la cabeza de ella y la degollará delante de la tienda del encuentro. Y los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Vemos lo mismo, se debe poner las manos sobre la cabeza de la cabra. Hay una transferencia, está la sentencia y la sangre, entonces, que cubre momentáneamente, será rociada por los ministros en el altar. La cuna de la muerte que sigue clamando por sangre. Verso 14. Después ofrecerá del acercamiento encendido al Eterno la grosura que cubre los intestinos y toda la grosura que está sobre las entrañas. Vuelve a describir, en este caso, lo que se va a quemar de la cabra. ¿Qué está diciendo? Que deben quitar la grosura que cubre los intestinos y toda la grosura que está sobre las entrañas. Esa será parte de lo que se ofrecerá como acercamiento de fuego al Creador. Además, tiene que, verso 15, los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares, con los 2 riñones quitará la grosura sobre el hígado. Entonces, además de la grosura que cubre los intestinos y toda la grosura que está sobre las entrañas, deberá llevar los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los lomos. Y con los riñones debe quitar la grosura que está sobre el hígado y esa grosura también será quemada. Entonces se ofrecerá como ofrenda de fuego los órganos internos y la grasa de ellos y parte del estómago. Verso 16. Y el ministro hará arder esto sobre el altar. Vianda es de ofrenda que se quema en olor grato al Eterno. Toda la grosura es del Eterno, es del Creador. El ministro entonces lo hará subir en humo, es comida, una ofrenda hecha por fuego para que sea de aroma agradable al Creador. Toda la grosura entonces vemos que es para el Creador. Y vemos que la grosura tiene toxinas que a nosotros nos dañan, pero se le queman, se le da por ofrenda encendida al Eterno. Verso 17.
estatuto perpetuo será por vuestras edades donde quiera que habitéis, que ninguna grosura ni ninguna sangre comeréis. Vemos que acá hay una ordenanza, hay un mandamiento de que no se debe comer grosura ni tampoco sangre. Donde quiera que uno vive, no solamente en la tierra de Israel, en cualquier parte de este plano, en cualquier parte de esta tierra, donde estamos en esta prueba de la fidelidad, donde estamos siendo puestos a prueba si vamos a obedecer esto, es que no se debe comer ni sangre ni grosura. La palabra estatuto es la palabra juká, la palabra hebrea juká, que significa, el diccionario Strong dice que es decreto, regla, mandamiento. Cuando dice un estatuto perpetuo, la palabra perpetuo es la palabra olam, que significa propiamente escondido, punto de desaparición de este siglo. Lo más probable es que perpetuo hace referencia a este periodo establecido por el Eterno para ser puestos a prueba. Acá en esta Matrix donde estamos, denominamos la prueba de la fidelidad, donde estamos inmersos, donde cada alma pasa por esta prueba de tiempo, donde tiene que elegir, ¿sí?, obedecer al Creador, sus mandamientos, su instrucción, su Torá, o vivir de acuerdo a sus creencias, a sus deseos, a su orgullo, a su egoísmo, a lo que el adversario del Eterno, el que quiere que no obedezcamos al Creador, que no quiere que tengamos vida, que nos destruyamos, que no cuidemos la vasija de barro que el Eterno nos dio para poder poner nuestro espíritu dentro, que la maltratemos, que la destruyamos por completo, para que después no se nos dé algo mucho más glorioso. Vemos que entonces perpetuo significa el periodo de tiempo, los 120 jubileos que el Eterno da donde estamos en prueba, y que debemos elegir la luz o las tinieblas. Donde quiera que vivamos, no hay excusa, no hay un lugar, sea en el hemisferio norte, sea en el hemisferio sur, en el este, en el oeste, debemos respetar este mandamiento y todas las instrucciones, guardar el Shabbat, tener una alimentación diferente. No se le beneficia en nada al Creador, sino el beneficio es para nosotros, para nuestra salud. Ninguna grosura, ningún cebo se puede comer. Además, lo más probable es que ningún órgano interno de los animales se debería comer, ya que son los encargados de filtrar y eliminar las toxinas, los desechos de nuestro cuerpo, como el alcohol, como medicamentos, como toxinas de los alimentos que va recibiendo nuestro cuerpo, y el hígado y posteriormente los riñones son encargados de eliminar esos desechos por medio de la orina que están en nuestro torrente sanguíneo. Entonces, cuando uno se come estos órganos internos de los animales, estamos comiendo toxinas que se van quedando en nuestro cuerpo y lo más probable es que van a producir enfermedades que de otra forma no la hubiéramos adquirido. El hígado de la vaca o del pollo se denomina acá, por lo menos en Chile, panita. Puede ser panita de pollo, puede ser panita de vacuno, y esta tiene la función de desintoxicar, y la gente se come este órgano interno de los animales, comiéndose todas esas toxinas que van quedando dentro de este órgano. Entonces no debemos comer estas cosas, prohibido. Además de la panita de pollo o de la panita de vacuno, prohibido los chunchules, por lo menos aquí en Chile se le conoce así, los chunchules, que son los órganos internos, sería el intestino delgado del ganado, que también se comen, donde están todos los desechos que evacúa el cuerpo,
y es acá por lo menos prohibido los chunchules porque son puros los desechos del animal. También prohibido comer la sangre de los animales, dijo el Eterno. Dentro de esto caberían lo que aquí en Chile se conoce como las prietas. Las prietas es un embutido sin carne, ¿ya? Esto está relleno principalmente con sangre coagulada. En su mayoría esta sangre además es de cerdo, ¿ya? Y el cerdo nosotros sabemos que el Eterno no lo hizo para que nosotros lo comiéramos, sino para que Él limpie la tierra, tiene otra función, no es un alimento. Entonces también prohibido comer el tema de las prietas, que es sangre, en sí sangre. También acá hay otra bebida llamada ñachi, que también está prohibida porque es sangre sacada del animal, que la gente, por lo menos en los lugares de campo, cuando se hace una matanza de un animal, se bebe este fluido. Y también, por nada del mundo, comer sangre humana. ¿Ya? Esto se conoce como hematodixia, de comer la sangre humana, y nosotros sabemos que en Génesis capítulo 9, verso 4, el Eterno dice que en la sangre está la vida. Y nosotros tenemos prohibido quitar la vida, derramar sangre y mucho menos comerla, ya como sabemos que lo hace la simiente de la serpiente, los hijos de Caín, después de Cam, que hacen sus sacrificios humanos, beben su sangre y todo eso, hacen sus rituales con niños y todo tipo de seres humanos. Esto es sabiduría, aprender estas leyes, estos mandamientos que dan vida, que dan luz a nuestra vida, nos dan un buen estado de salud, y porque todo esto conlleva a enfermedades. Hacer estas prácticas paganas que hacen la gente pagana, los hijos de Canaán, traen enfermedades crónicas, irreversibles, y vemos que al Creador le importa nuestra salud, le importa mucho nuestra salud, nos deja instrucciones para que estemos bien, y Él quiere lo mejor para nosotros, para toda esta humanidad, es bondadoso, misericordioso, pero nosotros somos los desobedientes que queremos vivir nuestra vida como nuestro corazón quiere, y sabemos que el corazón del hombre es un corazón malvado. Hasta aquí hemos llegado. Que el Eterno te bendiga y te guarde, que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que el Eterno alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Gracias por ver los videos y nos escuchamos el próximo Shabbat.